confirmó el primer clasificado a los 16avos de final y es México, el equipo mexicano que le terminó ganando 1-0 a Corea y hoy lo vamos a repasar todo. También hubo una lesión muy fea que me dolió, que fue la de Kone en un enfrentamiento versus Qatar, que increíble, qué impresión lo que le pasó a Kone. También vamos a estar analizando el partido de Chequia versus Sudáfrica y también la goleada que le hicieron a mi revelación Bosnia. Suiza le metió 4-1, lo vamos a analizar todo el día de hoy, así que quédense hasta el final del video para saber lo que pasó el día de hoy en este mundo del fútbol en el Mundial. Del primer partido que vamos a hablar es de lo que fue el Chequia versus Sudáfrica. Un partido en el que se están jugando mucho los dos equipos para pasar mínimo. Como mejor terceros, un Chequia que parecía que iba a ganar, porque aún así es mucho mejor equipo que el equipo de Sudáfrica, que nos ha pintado que es uno de los peores equipos africanos en este mundial. No tienen mucho juego colectivo, no hacen nada en el tema de los pases, no tienen profundidad, el tema se intentan defender, pero defienden mal, tienen mala marca, no hacen las cosas bien. Eso es todo. Mientras un República Chequia que le compitió a un Corea tiene buena defensa, buena estatura, es de los equipos más altos en este mundial, tiene gol, tiene jugadores desequilibrantes como lo puede ser Schick, Susek, que hoy no jugó, pero igualmente tiene muy buenos jugadores en las ligas grandes del mundo. Chequia, que parecía que iba a ganar en los dos primeros minutos, apenas al minuto 5, empezaba ganando con un auténtico golazo y parecía que esto iba a ser una goleada. Pero como que Chequia se conformó con el resultado, no siguió buscando el gol. En el primer tiempo lo hizo pero que muy mal el equipo de Chequia, que un dato curioso es que República ya no va a aparecer República Chequia, que ahora solo se va a llamar Chequia. Hubo un tema político que yo no sé cómo está bien formulado eso, pero ahora solo es Chequia y ya no es República Chequia. Entonces Chequia, no, en vez de salir a buscar el 2, el 3-0, siguió en la defensa. Sudáfrica, que sin hacer nada, con muy poco, estaba intentando llegar al arco, no podía hacer, en el primer tiempo solo había ese gol y el resto del partido se ponía muy monótono y muy aburrido. A veces Chequia tenía unos destellos de calidad, pero sin hacer mucho más. El equipo de República Chequia, después de eso, en el segundo tiempo, ya fue que estuvo más apretado todo, ya se veía un Sudáfrica que empezó a hacer un juego colectivo mayor, pero igualmente que en tema defensivo está muy mal el equipo sudafricano. Mientras un Chequia que se acercaba más al arco, Susek entraba, tenía una o dos opciones para meterla al arco, pero no tenían fortuna y no entraba el balón al arco. Le están intentando acercarse el equipo de Chequia, pero no podía, mientras un Sudáfrica que mantenía un bloque bajo esperando a un contragolpe. Y en los últimos minutos, al minuto 88, fue cuando una sorpresa pasó. Comete penal República Chequia a Sudáfrica. Y cuando pitan el penalti, lo revisan, pero claro, penalti el que le pitaron a Sudáfrica. Iba a definir. El delantero de Sudáfrica le pegó gol de Sudáfrica, que empata a República Chequia en los últimos minutos. Un resultado increíble que nadie se lo esperaba por República Chequia. Confiarse, le terminó metiendo el empate y así es como el partido terminaba 1-1. El partido terminaba 1-1, un República Chequia y un Sudáfrica que ya la van a tener muy difícil porque Chequia se va a enfrentar al equipo mexicano que ya se ha clasificado, así que si gana tal vez puede clasificar como mejor tercero, y un Sudáfrica que se enfrenta a un Corea que se la tiene que ir a jugar toda para quedar en segundo puesto. Otra cosa es que México ya quedó primer puesto en este grupo, así que ya nadie le va a poder competir ese privilegio. Así es como terminó el partido de República Chequia versus Sudáfrica. Ahora sí, vamos con el siguiente partido, que es el de Suiza versus Bosnia. Ahora sí, de mi revelación Bosnia es la que vamos a hablar. Perdió contra Suiza, pero no todo está perdido. Tengan esperanzas. Tenemos que ganar la Qatar para pasar como mejores terceros. Así que tranquilos, calma. Denle fe a Bosnia. En el partido veíamos un Bosnia que en el primer tiempo se salió a defender. Puro jarambol. No hacía nada más que estar en la defensa. Mientras un Suiza que estaba tratando de encontrar los huecos, pero que tal vez un Endoye, que era el más desequilibrante por la banda izquierda en Suiza, no hacían mucho más, Chaco un poco impreciso y estaban un poco nerviosos en este partido contra Bosnia. El primer tiempo fue bastante aburrido, no hacían nada más los dos equipos, solo se defendía Bosnia, atacaba
Suiza, entre comillas, atacaba porque en sí no estaba atacando mucho el equipo de Suiza, estaba muy impreciso y no estaba bastante entretenido. El primer tiempo estaba bastante aburrido y hay que decirlo todo. No había casi tiros al arco, no había casi oportunidades. Y pues yo dije, en el segundo tiempo puede ver algo mejor. Y fue así, 5 goles fue los que vimos en el segundo tiempo, que al principio era un partido muy parecido al primero, porque un Bosnia que se está defendiendo, pero hubo un cambio de propuesta del equipo de Suiza. Estaban así más basculando por las bandas. Ya no están jugando tanto por la banda de Ndoye, sino que ya basculaban más por la banda derecha. Y hacer ese toque-toque volvía loco a la defensa de Bosnia. Y eso lo vimos porque con los cambios que implementó el técnico de Suiza, al minuto 64 metía el primer gol Suiza para marcar el 1-0. Se podía remontar tranquilos Bosnia. Pero al minuto 80 les metían otro gol a Bosnia. No se podía hacer nada. Además le sacan una roja después del gol al minuto 76 y todo se volvió un desastre para Bosnia. Nos veníamos abajo. Minuto 80 le meten el segundo y minuto 84 ya le meten el tercero. Una auténtica goleada de Suiza a Bosnia en solo 10 minutos. Sin hacer mucho, Suiza estaba ganándole. Tuvo esas oportunidades y las metió. Pero tranquilos, Bosnia en los últimos minutos, al minuto 90, metía el descuento 3-1. Todavía se podía tener fe. Pero ya al minuto 90 más 6 les metía y les liquidaban en un penalti. Chaca, el 4-1, no se podía hacer absolutamente nada. Una auténtica goleada, un Suiza que jugó bastante bien este segundo tiempo, mientras un Bosnia que yo no sé se desconcentró y hasta el 5 Milenkovic les hacía así a la cabeza para el equipo, pero no se podía. Era una total caída y una caída muy dura contra Suiza, que este era un partido que lo podíamos ganar, pero no pasa nada, vamos a ganarle a Qatar duro. Bosnia tiene que replantearse muchas cosas porque lo golearon, hizo las cosas muy mal en estos últimos 10 minutos, porque de resto en el partido se había defendido muy bien, había tenido un bloque bajo muy bien estructurado. El técnico es bueno porque manejó bien los tiempos del partido, pero a lo último el cansancio de Bosnia de defender todo el partido se notó. Así que este partido quedó 4-1 y un Suiza que termina ya clasificándose, entre comillas, porque ya tienen 4 puntos con el empate que le hizo a Qatar. Ahora sí vamos a hablar del segundo partido de este grupo, que fue el Canadá versus Qatar. Del partido que vamos a hablar y que nos dejó un acontecimiento muy triste es del partido de Qatar versus Canadá. El partido parecía una auténtica goleada. Al minuto 19 metía primero gol Canadá. Se veía que hacer una auténtica goleada de Canadá hacia Qatar está jugando mucho mejor. Al minuto 29 el 2-0. Al minuto 36 le sacan una roja al equipo de Qatar y se veía un espanto este partido para el equipo qatarí. Y a los últimos minutos, al minuto 36, le meten el 3-0 antes de irse al descanso. Un primer tiempo en el que Canadá dominó totalmente. Qatar no hizo absolutamente nada. No tenía opciones, no tenía ataque. En la defensa estaba haciendo un desastre auténtico. Y fue más tarde, ya en el segundo tiempo, en donde empezó y vimos algo muy trágico. Lo que vimos trágico fue que al minuto 50 le meten una patada a Kone por atrás. No fue una patada muy dura, pero sonó algo. Sonó que saqueó algo y pues obviamente uno se asusta y cuando vemos la pierna de Kone está totalmente doblada. Un desastre. Kone se ve la pierna y apenas hace como... ¿Por qué me tengo que lesionar en un mundial de fútbol? Y de una forma tan tonta, porque pues no fue una patada tan dura. Yo digo que estaba mal parado, pero igualmente el dolor que debe estar sintiendo, la cirugía que le deben haber hecho, pero un acontecimiento muy triste, muy caliente el partido al final. Metían el cuarto gol Canadá, el quinto y el sexto. El partido quedaba 6-0. Nos dejó un Qatar que no va a hacer absolutamente nada. No hizo un solo ataque bien, no tocaba el balón. Tuvo 2 rojas, dos rojas, aparte de esa patada criminal que también fue roja. Pero de resto no hizo nada Qatar. Canadá dominó todo el partido completamente y después de la lesión los jugadores de Canadá por respeto no celebraron ningún gol porque lo que habíamos visto era una total tragedia porque nadie se lo desea ni a su peor enemigo. Y así fue como terminó este partido. 6-0 Canadá, que se va a jugar el primer puesto con Suiza en la última fecha porque Canadá tiene 4 puntos, Suiza tiene 4 puntos, Qatar 1 y Bosnia 1. Vamos a ver cómo va a quedar este grupo, que este grupo está muy interesante. Así que vamos a mirar
cómo fue el mejor partido de la noche. Y con el último, y vamos a hablar del primer clasificado a 16avos después de este partido tan trágico y que a mí me dolió bastante la lesión de Koné. Ahora sí, del partido que vamos a hablar y el que nos pintaban que iba a ser el mejor partido del día. Fue el partido de México versus Corea. Un partido que para mí, muy malo. El peor partido del día para mí. Con el de Chequia-Sudáfrica se compiten, pero muy malo ese partido, demasiado aburrido. Yo no sé qué le vieron a este partido, pero Corea ni México proponían, no tenían opciones en el primer tiempo. Hubo una que igualmente fue fuera de juego que la sacó de chilena Gallardo, una picadita buena del jugador coreano, pero de resto no pasó absolutamente nada. Un partido que pintaba al 0-0. Pero en el segundo tiempo, el portero de Corea, un error que no se puede permitir, un error muy torpe. El portero le iba a quedar de cabeza al defensor de Corea, pero el portero se tira a cogerla y se choca con su propio compañero, se caen los dos, la suelta y le cae a Romo todo el espacio en el centro para que le pegara y solo la tuviera que empujar, le pega y gol al minuto 50 de Romo para México. Después de eso no pasó nada más. Corea estuvo muy lento en la ejecución de pases, no hizo mucho, tuvo una opción que el portero Rangel la tapó. ¡Mua! Increíble, una tapadota que eso le ayudó a México a que este partido los clasificara por primera ahorita a 16avos y fuera el primer equipo en estar clasificado a los 16avos de final. Ya fue después de eso que México se aseguró el pase y para el último partido puede jugar con suplentes, darle descanso a sus jugadores, borrar amarillas, porque ya no van a tener que competirse el primer puesto con nadie, ya lo tienen totalmente asegurado, porque el primer ítem de ese empate es enfrentamientos directos. Y aunque Corea le gane a Sudáfrica y México pierda por goleada, por enfrentamientos directos le ganó México. Así que ese es el primer ítem de ese empate, que para mí me parece muy bien. La diferencia de gol a veces es un poco injusta. Así que vamos a ver cómo va a terminar este grupo. Y ustedes, mexicanos, díganmelo acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esta victoria de México? ¿Les gustó que estén 16avos? Y todos háblenme aquí abajito en los comentarios, porque todos hacen parte de mi comunidad del embajador del fútbol. Y también, obviamente, estamos en directos en Kick, hacemos directos en Kick para que vayan a verlos. Estamos reaccionando a los partidos, haciendo mi propia narración a casi todos los partidos del Mundial. Vayan a verlo, que está muy bueno. Y antes de meterse a Kick, si quieren ver unos cuantos clips de los directos, también váyanse a mi TikTok y a mi Instagram, @el embajador del fútbol, para que lo busquen. Allá también subo unos clips muy buenos en los directos, que ponemos musiquita, narramos los partidos, le ponemos ambiente. Y si quieren seguir viendo mi contenido, suscríbanse, denle like, activen la campanita y sigan viendo el embajador del fútbol para que sepan mucho más de fútbol de lo que ya saben. Y si les gustó este video, miren este que les dejo por acá, que es mi análisis de la victoria de Colombia contra Uzbekistán. Muy buen partido, a mí me gustó demasiado, así que vayan a verlo, que está muy bueno, y allá me dejan un comentario que también lo voy a leer. Y si les gustó este video, nos vemos en la próxima. Bye. El embajador del fútbol.